Bien, mis hermanos, bienvenidos. Estamos en el mes de la familia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. De hecho, creo que nunca habíamos hablado de este tema en la iglesia. Estaremos hablando acerca de lo que se conoce como la adolescencia. Tendremos dos predicaciones que tendrán que ver con la adolescencia. La primera predicación, que es la predicación del día de hoy, hablaremos desde una perspectiva hacia los adolescentes y jóvenes que están dentro de esta iglesia, y la próxima semana estaremos hablando hacia los padres. He revisado bastante material, sobre todo durante la semana, muy buenos materiales, estadísticas bastante preocupantes, pero el día de hoy oro al Señor y he estado orando al Señor durante la semana para que el Señor pueda hablarle a nuestros jovencitos, pueda hablarle también a nuestros adultos que están aquí ya, a los jóvenes adultos que también están dentro de esta congregación, para que podamos todos nosotros llevar esperanza, llevar identidad, llevar buenas nuevas a nuestros adolescentes, tanto los que tengamos en nuestra familia, como a los que tenemos en la iglesia, como a quienes conocemos o como a quienes tendremos adolescentes, porque yo soy padre de un chiquitito y algunos de ustedes ya son padres de adolescentes y algunos de ustedes ya pasaron por allí. Entonces somos una iglesia multigeneracional que puede traer bastante esperanza y bastante paz en medio de esto. Quiero hacerte una pregunta, quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has manejado un vehículo sin frenos? ¿Te has quedado alguna vez sin frenos? Hace un tiempo nosotros veníamos de Morelia, o de Pátzcuaro, no recuerdo de dónde veníamos. Y entonces sí, veníamos también con mi familia. Entonces veníamos en la siglo XXI, ustedes saben que hay una parte en donde eso es pura bajada. Entonces veníamos en la bajada y en la camioneta venía fallando algo. Después supe que eran los inyectores, pero venían fallando los inyectores. Entonces, cuando hice un movimiento de freno, no sé qué pasó con la computadora que apagó los sistemas hidráulicos de mi camioneta. Hermanos, en ese momento sentí el verdadero terror. De repente vi que mi camioneta apagó, se prendieron el clúster de instrumentos, pero toda la parte hidráulica no me agarró. Sentí la dirección dura, pesada, y los frenos, dije, estos en cualquier momento los voy a sentir duros. Y sí, hermanos, dicho y hecho, empecé a frenar y se sentía duro si no me frenaba la camioneta. Hermanos, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Tenía el freno de mano, iba frenando con el freno de mano, así poquito, despacito. Yo sé que tal vez digan, no debes hacer eso, pero bueno, venía con el freno de mano despacito. Bendito sea Dios, a unos cuantos metros adelante había una rampa estas de frenado. Entonces, gracias a Dios, puse el freno de mano y nos fuimos a la rampa de frenado. Reinicié otra vez la camioneta. Todo bien. Pudimos llegar con bien hasta la ciudad. Gracias a Dios por eso, hermanos. En verdad que nos pasamos un momento de tensión. Iban mis papás, iba el niño, iba mi esposa, iba yo, íbamos tensos. Gracias a Dios después pude reparar la camioneta y todo bien. No he tenido más este problema. Mis hermanos, la verdad es que los adolescentes están manejando un auto llamado cuerpo, y la verdad es que ni ellos mismos entienden qué es lo que está sucediendo mientras ellos están creciendo. Simple y sencillamente su cuerpo está reaccionando como Dios lo diseñó y ellos no entienden lo que está pasando, no entienden lo que está sucediendo, no conocen el motor. Hoy será necesario que aprendamos un poco de lo que nuestros adolescentes y jóvenes están pasando y cómo Dios toma a un adolescente envuelto en circunstancias tan complejas, tan adversas, y el Señor lo usa poderosamente. Les voy a pedir de favor, mis hermanos, vayamos todos juntos al segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Estaremos analizando una historia que nos plasma la Escritura de una persona que nos va a relatar su infancia, su adolescencia y su juventud y cómo el Señor obró en él de una forma impresionante. Vamos a ver el nombre en la persona de un rey que se menciona en las Escrituras, y el rey se llama Josías. No sé si usted conozca algún Josías por aquí. Así se llama mi hijo. Vamos, mis hermanos, ahí a la palabra del Señor. Segundo de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios, síganme con su vista. De 8 años era Josías
cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Yahweh y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Ya por ahí en el versículo 8 nos va a hablar lo que sucedió en su número 18 de su reinado. Iglesia, hermanos, no es un secreto que la etapa de los 10 a los 22 años es compleja. Y me parece que es compleja para todos. Y lo más probable es que también fue compleja para ti, como varón, para ti como mujer. Es compleja. Sí, es compleja para los padres que están criando un adolescente, pero también es compleja para el adolescente. Es compleja para él mismo. Él ve la vida distinta, él está aprendiendo a ver la vida. Su mente y su cuerpo van en diferente etapa. De repente tenemos a unos niños de 13, adolescentes, como lo conoce este mundo. Tenemos estos jovencitos de 13 años que están bien altos, pero todavía tienen 13 años, están pensando como un niño. Su cuerpo y su mente están desfasados o van desfasados. Ven la vida, están aprendiendo a ver la vida. Están en la escuela y tienen las influencias de sus compañeros en la escuela. Algunos de ellos pueden haber crecido en contextos complejos en la familia. Ellos están aprendiendo de sí mismos y del mundo que los rodea. Ellos están solicitando a sus padres, rogando a sus padres para que les dé independencia, pero al mismo tiempo están rogando y solicitando a sus padres que no los suelte, que aún así se mantenga con ellos, que les preste atención. Un día quieren todo y al otro día no quieren nada. En fin, mis hermanos, mientras estaba haciendo las investigaciones y las lecturas, me encontré con lo siguiente. ¿Saben ustedes cuál es el primer reto para los padres en cuanto a los adolescentes? Y no solamente para los padres, sino también para los que le rodean. El primer reto que nosotros enfrentamos con un adolescente es la comprensión. De los 12 a los 15 años pasan muchas cosas en el cuerpo de un adolescente. Pasan muchas cosas en el cuerpo de los chicos y de las chicas. De repente ves a los chicos, a las chicas golpeándose por ahí con una esquina, los ves golpeándose por ahí con una puerta, los ves de repente tropezándose, los ves medios torpes. Bueno, eso pasa precisamente porque el cerebro está en proceso de una maduración mental. Vemos en las mujeres la primera regla, los cambios físicos notables. Ellas tienen los 15 años, los tacones, los maquillajes, la ropa, los gustos que se están empezando a gestar. Los hombres también, a los hombres les crecen primero las manos y después les crecen los pies. Ya también mientras van creciendo ya no huelen a niño, ya huelen a hombre. Ya hay que comprarles desodorante, porque si no les compramos desodorante nos van a marear. Ustedes saben eso, a los hombres les salen olores medios extraños, les sale el bigotito chocomilero. Ya empiezan allí a rasurarse. Y bueno, tanto hombres como mujeres están aprendiendo a desarrollarse en esto que se llama vida. Dios así los diseñó. Él es quien los formó de esa manera. Y lo formó porque todo tiene un propósito. Fisiológicamente, en estas edades, la amígdala cerebral, el centro de las emociones como miedo, ira, felicidad e impulso, está hiperactiva como nunca antes en la vida. Sin embargo, la corteza prefrontal, la parte delante del cerebro, donde se determina el juicio, donde se determinan las consecuencias de los actos, se fue de vacaciones. Bueno, en este caso está en construcción. Es como si un adolescente manejara un Ferrari. Usted conoce el Ferrari, ¿verdad?
Un Ferrari es un auto muy rápido. Es como si un adolescente en estas edades manejara un Ferrari, pero los frenos que tiene son frenos de bicicleta y no son de disco. Son frenos de bicicleta, hermanos. Van rápido y a la hora de frenar, chocan, se estrellan, se pegan, precisamente por esta función cerebral. Sienten todo, pero al mismo tiempo, cuando están sintiendo todo, no saben cómo controlarlo. Y es peligroso porque pueden cometer ciertos errores. Para eso, precisamente, tienen que estar ahí los padres, apoyándolos, animándolos, exhortándolos. Y es por esta misma razón que los adolescentes, cuando tienen un problema, y esto grábenselo bien, padres, y también sepan ustedes, jóvenes, cuando tienen un problema, ellos lo ven como si el mundo se estuviera acabando. Tal vez para nosotros sea una nimiedad, o sea algo sin sentido, sin valor. Oye, ¿cómo puedes estar pensando que el mundo se te va a acabar porque no te dieron 5 likes? Pero para ellos es importante. Precisamente por esta situación de su cerebro, ellos no alcanzan a percibir las consecuencias. Ellos simple y sencillamente sienten y no alcanzan a percibir las consecuencias de sus actos. Ellos tendrán la sensación de que no hay salida y esto puede ser muy peligroso. En la semana estaba viendo una miniserie muy popular meses atrás que Netflix sacó, se llama precisamente así, Adolescente, y trata de un adolescente de 13 años que comete un delito precisamente por una impulsividad. Él fue impulsivo y comete un delito. Él no pensó de las consecuencias que iba a haber para él, no pensó de las consecuencias que iba a haber para su familia, ni en su escuela, ni tampoco pensó en las consecuencias que iba a haber en la sociedad general. No justifica sus actos, evidentemente tiene que pagar por sus actos. Pero tenemos que entender, hermanos, que es una etapa de muchísima oportunidad, como dice Paul David Tripp. Es una etapa donde pueden cometer grandes errores y por lo tanto los padres han de estar prestando atención. Y los hijos al mismo tiempo deben de darse cuenta que es necesario que vayan aprendiendo a saber que sus actos tienen consecuencias y se tienen que aprender a responsabilizar de sus actos. En esta etapa los jovencitos requieren bastante acompañamiento. Padres, por un lado, que no se espanten de sus pecados. Padres que puedan ser abiertos en el sentido de que no se espanten del pecado que pueda cometer el joven y ellos puedan tener confianza de contarle a sus padres lo que está pasando en su corazón, pero por otro lado, son padres. Es un equilibrio que debe de haber en el padre. Son padres y deben de, con sabiduría, exhortar a sus adolescentes, porque el adolescente se cierra y los perdemos para siempre. Mis hermanos, Josías, el rey del cual estuvimos nosotros leyendo, Josías tenía todo para ser un rey terrible, para ser una terrible persona. Manasés, su abuelo, fue el peor rey de Israel. Fue un rey entregado a la idolatría, fue un rey entregado a la brujería, fue un rey entregado a la hechicería, fue un rey que entregó a sus propios hijos a Moloc, aquel dios que tenía las manos enfrente, sus 2 manos, debajo ponían una hoguera hirviendo, ponían fuego hirviendo, y los padres, para la forma de adorar a Moloc, ponían al bebé a las manos de Moloc, en medio de tambores, en medio de flautas y en medio de un algarabío. El bebé moría porque era la forma de adorar a su dios Moloc. Y Manasés lo hizo, y no con un solo hijo, lo hizo con varios de sus hijos, los pasó por el fuego de Moloc, metió deidades paganas dentro del templo de Dios. Y uno puede decir, oye, ¿pero qué pasó? Pues de seguro su padre también fue malo, el de Manasés. No, hermanos, su padre fue Ezequías, uno de los mejores reyes de Israel. Y entonces uno puede decir, pues ¿qué pasó entonces? Manasés se corrompió. Sus pecados encendieron la furia del Señor. Finalmente se arrepintió y murió. Ese fue el abuelo de Manasés. Después llega el papá de Josías, Amón,
otro terrible rey, reinó solamente por 2 años y durante esos 2 años hizo cosas peores que Manasés todavía. Ese fue el papá de Josías y al final del día lo terminaron asesinando sus siervos precisamente por lo malo que era este rey. Ahora, hermanos, si yo les preguntara de forma lógica, ¿qué se puede esperar de esta familia con este hijo? ¿Qué se puede esperar de un abuelo terrible y de un padre terrible con el niño, con el hijo de Amón, con Josías? ¿Qué se puede esperar, mis hermanos? Efectivamente, un hijo malo. Pero no fue el caso. No fue el caso, hermanos. Se nos dice de forma resumida en los primeros versículos que fue un rey que estuvo en los caminos de Dios, que no se desvió ni a izquierda ni a derecha, sino que se entregó al Señor. Hermanos, chavos, jóvenes que están aquí, adolescentes que pueden estar escuchándome, Dios no tiene nietos. La fe de tus padres no pasa automáticamente a ti. Tú debes de buscar al Señor como lo hizo Josías. Tú debes de buscar al Señor para que Él se muestre a ti, a tu tierna edad, a la edad que tú tengas, como el Señor se mostró a la vida de Josías. Hermanos, nosotros podríamos esperar lo peor de Josías, pero no fue así porque Él buscó al Señor y lo vamos a ver de hecho. Él buscó al Señor y el Señor lo encontró y el Señor transformó su vida, el Señor transformó su corazón, el Señor transformó su familia y el Señor transformó a toda una nación por causa de Josías, hermanos. Yo tenía 13 años cuando el Señor se mostró a mi vida y aún lo recuerdo con gran gozo. 13 años cuando el Señor se mostró a mi vida, cuando el Señor me conoció, cuando el Señor se presentó a mí. Yo había escuchado solamente de oídas a Dios. Yo había crecido en la iglesia. Yo conocía las historias del Señor. Pero a los 13 años fue cuando Él me encontró, en un campamento, por cierto. El Señor se mostró a mí y el Señor me rescató. Así que joven, chavo, adolescente, si aún no te has encontrado con Jesús, oro a Dios para que Él te encuentre en este día, para que Él se muestre a ti, para que Él te atraiga con lazos de amor, para que te muestre tu pecado, para que te arrepientas de Él, para que vivas una vida con propósito y una vida en satisfacción en Él. Dice nuestra palabra, la palabra de Dios, Josías comenzó a reinar a los 8 años. Josías heredó un reino en bancarrota moral, espiritual y económica. Después avanzan los versículos y nos lleva 8 años después de su reinado. A ver, hermanos, matemáticas. Un niño que tiene 8 años, 8 años después de su reinado, son 16 años. A los 16 años nos dice la palabra que Josías buscó al Señor. Josías no eligió la idolatría de sus padres. Él eligió la fe de sus antepasados, la fe de David, el rey de Israel. Por lo que vemos, en esos años el Señor fue trabajando en el corazón de este adolescente para enfrentar la edad juvenil. No sabemos cómo es que Josías tuvo asesoramiento, probablemente por aquellos hombres y mujeres fieles de Dios que estaban alrededor de él, algunos sacerdotes, algunos escribas que le estaban enseñando la fe de sus padres, y él creyó en la fe de sus antepasados. No dejó que su contexto lo influenciara para caer en los mismos errores que sus antepasados. En este tiempo de gran tecnología, donde todos estamos conectados, las estadísticas nos dicen que más soledad se reportan en los adolescentes que nunca. Aunque un joven tenga redes sociales, por diversas circunstancias se sienten solos, pero no solamente se sienten solos, sino que cuando un jovencito va creciendo, un adolescente va creciendo, si no tenemos nosotros cuidado, y si tú no tienes cuidado, joven, estarás comenzando a absorber los valores del mundo. Søren Kierkegaard, un filósofo, padre del existencialismo, habló acerca de 3 estadios de la existencia humana. El hombre estético, el hombre ético y el hombre religioso. Esta sociedad, amados hermanos, se encuentra en el estadio estético. El estadio estético es el de la apariencia física, el de buscar llenar los sentidos, el de nutrir la identidad por la aceptación y por la aprobación de otros de acuerdo con el físico. Por eso es el estadio estético.
Y un adolescente absorbe estos valores del mundo, lo absorbe para su vida. Y dice, aquí es donde voy a encontrar identidad, aquí es donde voy a encontrar valor. Puede encontrar más desarrollada esta idea en El seductor de Søren Kierkegaard. Hoy el adolescente, y para allá es donde van nuestros hijos, por cierto. Hoy el adolescente se enfrenta a un mundo que es cruel. Y siempre ha sido el mundo cruel. Pero en el caso muy particular de los retos que los adolescentes y jóvenes están enfrentando el día de hoy, se enfrentan a un mundo que es muy cruel. A lo que Jean-Paul Sartre decía, el infierno son los otros. O sea, un adolescente está sometido al escrutinio y aceptación de los demás. Y permite que eso pase en su corazón. Aceptación y escrutinio de los demás, tanto en la escuela, que es algo temporal para ellos, como en las redes sociales. Y aquí es donde hay una situación muy cruel para ellos. Hermanos, miren, estaba viendo la serie Adolescente, tal vez ustedes también la vieron, no sé si la hayan visto, pero usted puede alcanzar a percibir y a notar que el adulto no está preparado para enfrentar los problemas o para comprender los problemas de los jóvenes. En la serie Adolescente se presenta cómo le estaban haciendo bullying a este jovencito de 13 años a través de emojis, ni siquiera era por la palabra escrita, era a través de emojis, lo cual significaba algo para el joven. Y todos se habían dado cuenta. Y el comentario donde le hacían bullying al jovencito había tenido muchos likes. Y eso para él lo derrumbó. Y eso para él le generó ira. Hermanos, el mundo en el cual se están desenvolviendo nuestros adolescentes y jóvenes es un mundo cruel, sobre todo cuando ellos han adoptado los valores de este mundo y piensan que su identidad y su valor tiene que ver con los likes, tiene que ver con las mejores fotografías, las mejores fotografías en Instagram. Están viendo si son suficientemente guapos o suficientemente bonitas. Algunos de ellos dicen, no tengo oportunidad jamás, estoy muy feo, estoy muy fea. Ellos piensan, cuando absorben estos valores del mundo, piensan que valen por su color de piel, valen por su complexión física. Y nuestros jóvenes y adolescentes están sometidos a un mundo que es bastante cruel. Un adulto debería saberlo. Sabemos que esto es una ilusión. Sabemos que cualquier tipo de valor que otras personas puedan darte por lo físico, por lo estético, es una ilusión, es humo, pero sobre todo es cruel y es desesperante cuando adoptan este estadio. Estar bajo el escrutinio de los demás, porque nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Joven que hoy me escuchas, nunca va a ser suficiente. Cuando hay un like, se quieren 2. Cuando hay 2, se quieren 4. Cuando hay 4, se quieren 8. Cuando hay 8, se quieren 16. Cuando hay 100, se quieren 200. Cuando hay 1000, se quieren 2000. Cuando hay 10,000, se quieren 20,000. Cuando hay 20,000, se quieren 1,000,000. Cuando hay 1,000,000, así sucesivamente. Nunca es suficiente. Jóvenes, no vales por eso. Chavos, no valen por eso. Padres, recuerden esta verdad. Cuiden el corazón de sus chavos. Cuiden el corazón de sus adolescentes. Recuérdenles estas verdades. Y entonces cuando se sienten rechazados y cuando son rechazados, se vienen abajo. Y aquí hay un elemento muy particular que tienen las redes sociales, un peligro enorme que tienen las redes sociales. Si la reputación de un adolescente es dañada, deben de saber que la reputación de los adolescentes para ellos lo es todo. Y si esto se destruye, todo se viene abajo. Una cosa es destruir la reputación de un adolescente en la escuela, que es algo temporal porque solamente están ciertas horas, y otra cosa es destruir la reputación de un adolescente en redes sociales, porque ahí se queda para toda la vida, porque ahí los errores se quedan para toda la vida. Y tristemente las personas son muy crueles y son difíciles, y usted lo puede ver tan solo en Instagram o en TikTok.
Uno se sorprende de los comentarios. Hay comentarios muy padres, definitivamente, para algunas personas, pero uno se sorprende de los comentarios. ¿Cómo son crueles las personas? Son muy valientes las personas detrás de una pantalla y detrás de un teclado y escriben toda clase de crueldades hacia otra persona y hablan mal detrás de una pantalla hacia otra persona y se sienten muy valientes creándose otro perfil para hablar mal de otra persona solamente para dañarlos. Y eso para un adolescente lo es todo, hermanos. Chavos, en este mundo, como dijo el Señor Jesucristo, tendrán aflicción. Habrá elementos, claro está, por los cuales tendrán que arrepentirse cuando no estén en los caminos del Señor. Pero lo mejor que puedes hacer es lo que hizo un jovencito como tú, de 16 años, Josías. ¿Qué fue lo que hizo a los 16 años? Buscó al Señor, se entregó al Señor. Yo quiero conocer, no la fe de mis padres. Mira nada más todo lo que hicieron mis padres. Yo quiero conocer la fe de mis antepasados como David, dijo aquel jovencito. 16 años. ¿Y qué hizo? Buscar al Señor. Joven, tu contexto no debe de definir tu relación con Dios. No debe de definir tu relación con Dios. Yo sé, joven, que muchas veces los contextos son complejos, son complicados. Algunas familias están rotas o vienes de, no sé, vienes de complejos, de contextos muy complicados. Pero mira lo que sucedió con este jovencito. Mira lo que sucedió con Josías. Él no permitió que su contexto definiera su relación con Dios, sino que al contrario, su relación con Dios definiría su contexto. Se empoderaría con la palabra del Señor para actuar con base en ello. Miren, hermanos, yo he visto a jovencitas, bellas flores frondosas que han crecido en medio de una adversidad tremenda, en medio de familias tan complejas, pero han florecido porque han buscado al Señor. Pero también he conocido a varones, unos robles bien enraizados, fuertes, en medio de circunstancias tan complicadas. Porque al final del día las adversidades los hicieron hombres y mujeres de Dios. Porque decidieron hacer a un lado todos los elementos tóxicos que estaban a su alrededor y decidieron, como Josías, enfocarse en Dios, buscar al Dios de sus antepasados, entregarse a Él y abandonar los valores de este mundo y creerle a Jesús. No creerle a este mundo, creerle a Jesús, entregarse al Señor Jesucristo. Otra de las estadísticas que estaba viendo durante la semana era que precisamente nuestros jovencitos en las escuelas les enseñan que no hay verdades absolutas. Les enseñan que todo es relativo. Joven, busca al Señor y tú vas a poder darte cuenta que en una sociedad donde hay diversas religiones, podrás anclarte en la verdad, la cual es Cristo, y la cual sí es absoluta, y la cual no es relativa, y la cual tiene evidencia plausible, como la resurrección, de que es verdadera, y todas las demás religiones son falsas. Los estudios, mis hermanos, nos dicen que en esta etapa de la vida es crucial que un adolescente esté en la iglesia. Porque cuando un adolescente está en la iglesia, tiene mayores probabilidades de que cuando él crezca pueda vencer la depresión, pueda vencer la ansiedad, y cuando esté llegando a la edad adulta pueda conocer al Dios de sus padres y pueda entregarse al Dios de sus padres. Hoy, joven, el Dios de la Biblia te ofrece identidad. Respuestas a la pregunta ¿quién soy? Abandona la idea de que puedes encontrar identidad en ti mismo, porque no la vas a encontrar. Lo único que vas a encontrar va a ser una enorme desesperación. Hoy el Señor te dice: si crees en mí, serás mi hijo. Si crees en mí, serás cristiano. Serás un Cristo en pequeñito. El Señor te dice: no te definen los likes, no te definen los corazones, no te definen las fotografías, no te definen los comentarios, no te definen las visualizaciones, no te define cómo te vistes, no te define tu color de piel. Eso va quedándose a un lado.
El Dios de la Biblia, el Dios de Josías, el Dios de las personas que estamos aquí, revelado en Jesús, te ofrece comunidad, te ofrece aceptación, te ofrece cambio, te ofrece nueva vida, te ofrece propósito y te ofrece satisfacción y te ofrece esperanza, apoyo y soporte para cuando estés pasando días malos. Puedes encontrar al Señor. Acércate a Él. Recuerdo que cuando tenía 16 o 17 años, no me siento orgulloso por esto, hermanos, pero en la preparatoria, en mi clase de matemáticas, saqué la módica calificación preciosísima de 2.3 de 10. 2.3 de 10. Pero como había participado en el acto cívico, me subieron un punto. 3.3. Uno sabe, hermanos, cuando pasa ese tipo de cosas y es adolescente, uno sabe lo que va a pasar en casa, sobre todo cuando entra en calificaciones, y uno sabe que tiene dos caminos: o le sigue por ese camino o hace los cambios necesarios para sacar mejores calificaciones. Entonces me acuerdo que cuando me entregaron las calificaciones de mi portafolio, 2.3 y 3.3 por el punto extra, fui a mi cuarto, me arrodillé a un lado de mi cama y le dije: Señor, ayúdame a entender, ayúdame a hacer las tareas y ayúdame a pasar los exámenes. Señor, ayúdame, por favor, porque de parte de que eso está difícil, necesito de tu ayuda. Y así fue, hermanos. Comencé con mis trabajos, comencé con mis tareas, no habían entregado calificaciones, empecé a entender, hermanos, las matemáticas. Yo no soy bueno para las matemáticas. Empecé a entender las matemáticas, me empezaron a gustar las matemáticas, empecé a hacer bien los ejercicios de matemáticas, empecé a sacar buenas calificaciones en mis exámenes de matemáticas y que llegan las calificaciones. Ay, hermanos, así me fue. Bueno, mis papás fueron sabios en ese día. Mi mamá recibe las calificaciones, platicamos en la casa, me dijo: rayos, ya los que pasamos por ahí sabemos lo que es eso. Platicamos en la casa. Y me acuerdo en esa tarde que mis papás estaban en la cochera, una mesita, y me mandaron llamar: Daniel, ven. Ahí voy. ¿Qué pasó? A ver, explícanos qué sucedió con esta calificación, ¿verdad? 2.3.3. Y ya les empecé a explicar: miren, papás, lo que pasa es que fallé en tareas, fallé en exámenes, pero ya me estoy aplicando, en verdad que sí, van a ver que voy a sacar buenas calificaciones. Hermanos, ya para no hacerse las largas, al finalizar los parciales, ese segundo parcial, gracias a Dios, hermanos, saqué 9.9 y aparte tuve puntos extras por regularizaciones, puntos extras por participaciones, de tal forma que tuvieron que hacer algo en el sistema, porque eso no se puede en un sentido. Entonces tuvieron que mover la calificación del parcial pasado de 3 a 6 y ponerme un 6 en el siguiente parcial, o un 7, no recuerdo qué me pusieron. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esta historia, hermanos? Jóvenes, vayan con el Señor y verán cómo el Señor obra en ustedes. Y verán cómo el Señor obra en ustedes. Renuncia a las circunstancias de tu contexto que puedan detenerte o victimizarte. No eres un esclavo de tu contexto. Eres libre para buscar a Dios. Eres victorioso para vencer. En Cristo puedes ser victorioso. Y si no lo ves en quien te rodea, tú hazlo entonces. Si no lo ves en tus padres, tú hazlo entonces. Si la sociedad está terrible, tú hazlo entonces. Tú busca al Señor. Tú sé como Josué. Si al final del día mis padres no están buscando al Señor, yo lo voy a buscar. Si al final del día mi iglesia no está buscando al Señor, yo lo voy a hacer. Si al final del día mis compañeros no lo están haciendo, yo lo voy a hacer. Y verás cómo el Señor estará transformando tu corazón. Porque el Señor transformó el corazón de este jovencito. El Señor transformó el corazón de este adolescente llamado Josías. Lo trabajó y permitió que fuera bendición. No solamente para su familia, sino para toda una nación. Repita conmigo: nación, hermanos. Eso, hermanos, es trascendencia por causa de Cristo. La Biblia nos dice que a los 20 años, ya un Josías mayormente capacitado comienza a hacer grandes reformas en Israel. ¿Cuántos años tenía ahora? 20. Es un jovencito. ¿Quién tiene de aquí 20 años, hermanos? Levanten la mano.
Ah, 19 más o menos, 19, 21. No tengan, bueno, hermanos, 20 años tenía Josías cuando comenzó a notarse lo que el Señor había hecho en su corazón. Derrumba los lugares altos. Vayan ustedes, militares, vayan a los cerros, vayan a las partes altas donde hay humo, haciendo sacrificios a los dioses. Destruyanlos y derríbanlos. Saquen toda la idolatría dentro del templo. Saquen a los dioses de acera que están allá adentro. Sáquenlos, destruyanlos, derríbenlos. A todos los sacerdotes paganos, destruyanlos a todos ellos. Josías, hermanos, a los 20 años, fíjense, a los 16 años buscó al Señor. 16, 17, 18, 19, 20 años, 4 años después, se nota lo que hizo el Señor en su corazón. Transforma toda una nación. Saca la idolatría de Israel desde la médula. Josías no le importó su contexto. Él se iba a entregar al Señor. Josías sembró una relación con Dios desde su tierna edad, 16 años. Y aquí es donde toca tomar decisiones de alto valor. Toca tomar decisiones de grandes consecuencias. Para los 19, 20 años, mis hermanos, 19 a 25 años, el cerebro ya está terminando su maduración. En la zona frontal, el cerebro madura de atrás para adelante. Eso quiere decir que el joven ya tiene mayores capacidades para frenar sus emociones. ¿Se acuerda que antes ya iban en un Ferrari y frenaban con frenos de bicicleta? No podían frenar, se chocaban. No tenían control de sus emociones, no tenían control de su ira, no tenían control de su temperamento, se les hacía difícil controlarlo. Ya para esta edad, ya son capaces de frenar sus emociones, de planificar mejor, de controlar sus impulsos, de tener miedo al peligro, de comprender mejor a otras personas y precisamente de tomar decisiones más sesudas, con consecuencias, y también de trascender en la vida con responsabilidad. En el caso de Josías, mis hermanos, barrió con todo lo malo de la ciudad. Él iba a servir al Señor, él sería obediente, y esto es muchísimo que decir. Sin embargo, aquí viene un elemento muy complejo, hermanos. Para los adolescentes, si los años previos para ellos fueron difíciles, que para todos son difíciles, si fueron cansados los años previos a los 25 años, si ellos pasaron por un cansancio en el corazón, y si fue una vida marcada por el rechazo, sin haber encontrado a Cristo, o habiendo encontrado a Cristo pero dejándose influenciar por los pensamientos del mundo, en medio de un ambiente adverso, cierto es que puede afectar el corazón de un adolescente. Por eso el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y se lo dice a los jóvenes, porque de él mana la vida. Y muchos de ellos, por estas circunstancias tan adversas, creen las ideas del mundo, que son contrarias a la palabra de Dios. Penetran en su alma y mente, penetran en su corazón y le mienten y le empiezan a decir a los jóvenes que su vida no tiene sentido, que no tienen valor, que nadie los quiere, que no pueden confiar en nadie, que nadie les importa su vida, que son una basura, que son un cero a la izquierda. En fin, pasaron por circunstancias tan dolorosas, muchos de ellos incluso que nadie sabe sus circunstancias, ni siquiera sus padres. Y entonces es que tenemos las estadísticas tan complejas que nos dicen que la segunda causa de muerte en adolescentes es el suicidio. Quiero que escuches esto, adolescente, y quiero que lo grabes bien en tu corazón. No eres nada de lo que el mundo dice que eres. No eres nada de eso. No hagas caso a esos pensamientos del mundo. No hagas caso a esos pensamientos que te dicen que nadie te quiere. No hagas caso a esos pensamientos que te dicen que eres una basura. No hagas caso a esos pensamientos que te dicen que eres un cero a la izquierda. No hagas caso a esos pensamientos que te dicen que no importas porque no tienes likes o no tienes comentarios.
No hagas caso a los pensamientos del mundo que dicen que eres una persona fea y no tienes valor. No hagas caso a los pensamientos del mundo que dicen que tu color de piel te hará menos. No hagas caso a los pensamientos del mundo, porque delante de Dios y en la palabra del Señor no encontrarás jamás ese tipo de respuestas, jamás ese tipo de adjetivos. No eres nada de lo que el mundo dice que eres. Aprende a identificar de dónde vienen ese tipo de pensamientos y enamórate de Cristo. En Él encontrarás satisfacción para tu vida. En Él encontrarás descanso. Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Mateo 11:28. En el tiempo de Jesús deben de saber ustedes que había bullies, o sea, había buladores. Y mi hermano, Jesús defendió a todos los que eran molestados por los bullies y se enfrentó a los bullies y les señaló los errores. Muchos de ellos se arrepintieron y llegaron a la fe. Otros de ellos no se arrepintieron y tuvieron que tomar las consecuencias en el 70 después de Cristo. Joven, en Cristo siempre hay salida. Siempre hay salida. Siempre hay salida. Él abre caminos donde no los hay. Él siempre tiene la última jugada. No eres lo que otros digan de ti. Eres lo que Dios dice que eres. Sobre todo en este caso si eres cristiano. Así que, joven, ve a Él, corre a Él, entrégate a Él. Él te dará una vida nueva. Él te dará una vida nueva, joven. No creas las cosas que el mundo te dice. Yo sé que pueden impactar en tu vida. Yo sé que pueden tener mucho valor en tu vida. Yo pasé por ahí también. Y tal vez es cierto, no tengo los mismos retos que tú te enfrentas en la actualidad. Es cierto eso. Y tal vez tus padres y las personas que te rodean, que son adultas, no se han enfrentado con lo mismo que tú te has enfrentado. Lo sé, es cierto eso. Pero pueden brindarte un buen consejo. Y pueden darte una muy buena guía para que no hagas caso a ese tipo de cosas. A ese tipo de cosas que son nimiedades, que son secundarias. Joven, ve a Él, corre a Él. Él te dará una vida nueva. A los 26 años de Josías, mientras se llevaba a cabo la restauración del templo, nos dice la palabra que ahora ya son 26. Ya había barrido con todo. Ahora a los 26 años, a sus 26 años, estaban remodelando el templo y un sacerdote encuentra el rollo de la ley. Se lo llevan con un escriba. El escriba dice: este es el rollo de la ley. Pues voy y se lo leo a Josías. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. Lo van a ver versículos después. Dice la Biblia que cuando Josías escuchó la palabra de Dios, dice, rasgó sus vestidos. Más adelante nos dice la palabra del Señor que comenzó a llorar por lo que había sucedido. Posteriormente instauró la Pascua después de 400 años, más de 400 años que no se había llevado la celebración de la Pascua. Jóvenes que están aquí el día de hoy, me están escuchando o están por internet, no lo sé. Josías fue valiente. Su familia no había buscado al Señor. Sus antepasados no habían buscado al Señor. Ellos no habían hecho lo bueno delante de Dios, pero él fue valiente. Él dijo sí a Dios. Y el Señor transformó su vida desde su tierna edad. El Señor transformó su corazón desde su tierna edad. Le dio valentía para hacer los cambios dentro de sí y los cambios que le correspondían hacer y restaurar su contexto que estuvo alrededor de ellos. Tan terrible. Como conclusión, jóvenes, padres y toda la iglesia que me escucha, quiero decir algo. Los pecados de los padres no son los pecados de los hijos, y los pecados de los hijos no son los pecados de los padres. No podemos culpar a Ezequías por Manasés o a Amón por Josías. Todos al final seremos responsables de nuestras decisiones. Los padres dejarán una clara influencia en sus hijos. Pero joven que me escuchas, independientemente de la situación familiar que vivas en casa o independientemente de la influencia que tienes o tendrás, hoy Dios te dice: búscame, te restauraré, estaré contigo, te ayudaré, serás mi hijo, te daré vida nueva, porque serás nueva criatura y todas las cicatrices que pudieras tener las restauraré. Joven,
Tu mejor amigo, la mejor persona con la que tú puedes estar, con la que te puedes acercar, es con Dios. Ahí encontrarás vida nueva. Vamos a orar, mis hermanos. Señor amado, te damos tantas gracias, amado. Grandes han sido tus misericordias, mi Dios. Te damos gracias por la vida, lo que hiciste en la vida de Josías, mi Señor. Porque es un ejemplo para todos los jóvenes de esta congregación que están pasando por diferentes circunstancias, mi Dios. Y que intentamos entender por lo que están pasando desde la parte fisiológica, que es diseño de Dios. Desde las diferentes partes, mi Señor, que ellos tengan que enfrentar. Oramos, mi Dios, por cada uno de ellos. Por cada uno de los adolescentes y jovencitos que están aquí, mi Dios. Que se enfrentan a un mundo cruel, a un mundo de pecado. A un mundo que les va a mentir, a un mundo que los va a tratar mal. A un mundo que quiere matarlos, destruirlos, mi Señor, por dentro. Llevarlos a las peores drogas, a las peores formas de vida, mi Señor. Guárdalos, mi Padre. Oramos para que ellos tomen decisión por ti, mi Dios. Que puedan decir, si al final del día mi contexto y mi sociedad está podrida, yo no. Yo me entregaré al Señor. Yo caminaré con el Señor. Y que puedan decirlos desde su tierna edad y que puedan ver cómo el Señor puede obrar en ellos, mi Dios. Que tú puedas obrar en ellos, mi Padre, que tú lo harás, mi Dios. Porque aquellos que son tus hijos, con ellos obrarás. Y si aquí hay, mi Dios, algún joven que todavía no ha entregado su vida a ti, mi Padre, oro para que se entregue a ti totalmente, que pueda ver su pecado, que pueda ver por qué necesita a Cristo, que pueda ver, mi Señor, por qué su pecado necesita que Cristo lo lave. Porque hay un infierno ardiendo y porque hay un Dios que nos ha amado y que está presto para limpiar nuestros pecados, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oro, mi Señor, por los padres que están aquí criando a adolescentes, mi Dios, a estos jóvenes, para que les dé sabiduría, mi Señor, porque es una etapa muy compleja, donde se requiere sabiduría salomónica, mi Padre, para criar a los hijos. Oro, mi Señor, por aquellos padres que ya pasaron por esas etapas, que puedan brindar consejos sabios a quienes se encuentran allí. Y oro, mi Dios, por los padres que pasaremos por aquellas etapas, que no tiene por qué ser malo, pero sí tiene que ser con esperanza en ti, mi Dios. Esperanza en ti, en que tú obrarás, mi Dios. Te agradecemos, mi Padre, porque usted ha sido bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén.